Bien, jóvenes, buenos días. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. A ver, déjenme. ¿Cómo hacemos aquí? Acá, ¿no? Ya. A ver, vamos a activar cámara, vamos a activar micro. Ya estamos ahí. ¿Listo? Compartiendo. Ya. Bien, jóvenes, hoy día nos toca ver la continuación de la oración. La semana pasada vimos la parte de la oración, la primera parte de la oración que tenía que ver justamente con la estructura de sujeto y predicado. Así es que hoy día vamos a ver la oración también, pero desde la perspectiva de su clasificación. Entonces, la semana pasada también habíamos dicho más o menos esa suerte de clasificación a la cual se somete la oración. Más allá de su estructura, que implica sujeto y predicado, la oración se va a clasificar según diversos criterios, ¿no? Quizá el más conocido para nosotros es oración simple y compuesta, lo que implica a la oración según su complejidad. Entonces, según su complejidad, vamos a tener oración simple, que es aquella que expresa una sola idea, y la oración compuesta, que es aquella que expresa dos o más ideas, ¿no? Veremos que estas ideas se manifiestan a través de los núcleos verbales, sea de forma simple o de forma perifrástica, pero según su complejidad suele ser esta clase de oración que quizás es la que más reconocemos. Simple, compuesto. Sin embargo, también existen otros criterios. Por ejemplo, si nos vamos a la estructura como tal, podríamos hablar de la oración unimembre y la oración bimembre, ¿no? La oración unimembre es aquella que su nombre lo dice, uni, que implica una sola estructura, ¿no? ¿Qué quiere decir una sola estructura? No necesariamente una sola palabra, sino que es una estructura que no tiene división, que no se puede dividir en dos, en tres segmentos, sino es una sola expresión, unimembre. Frente a la que sí se puede dividir en sujeto y predicado, que es la que generalmente trabajamos en análisis de oraciones, ¿no? Bimembre, porque implica que se puede partir en dos, ¿no? Entonces ahí implica la partición en sujeto y predicado, ¿no? También podríamos hablar de una suerte de oración según su naturaleza gramatical del predicado, que es la que hemos estado viendo a lo largo de las semanas, que tiene que ver con el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal, que hace referencia a la frase verbal atributiva, y el predicado verbal, que hace referencia a la frase verbal predicativa, ¿no? Y eso tiene que ver con el núcleo del predicado, que en unos casos es el verbo copulativo y en otro caso es el verbo predicativo. Y también podríamos tener otra clase de oración que tiene que ver con el hablante, ¿no? La postura del hablante, y esta suerte de clasificación de oración es según la actitud del hablante, ¿no? Entonces, el hablante, según su actitud, puede expresar deseos, dudas, cuestionamientos, puede transmitir información de forma objetiva o puede transmitir información de forma subjetiva o puede dar una orden. Entonces, esta suerte de clasificación de la oración que implica al hablante como eje principal es según la actitud del hablante. Entonces, cuando hablamos de la oración como tal, en base a su clasificación, podemos tener en cuenta diferentes criterios, ¿no? Entonces, una misma oración puede encajar en diversas clasificaciones, sí, porque se podría clasificar según su estructura, se podría clasificar según su complejidad, se podría clasificar según la naturaleza gramatical del predicado, se podría clasificar según la actitud del hablante, ¿no? Entonces, en base a estos diferentes criterios, podemos clasificar una oración. ¿Listo? Entonces vamos a ver hoy día esta segunda parte de la oración que tiene que ver justamente con la parte de clasificar la oración. Vamos a ver
las diferentes clasificaciones y vamos a llegar hasta una parte de la oración compuesta, porque la siguiente semana y la subsiguiente nos van a tocar ver las oraciones subordinadas, ¿no? Entonces, hoy día vamos a llegar en sus diversas clasificaciones de la oración hasta la oración compuesta. Compuesta, específicamente coordinada. Y para las siguientes semanas veremos la oración compuesta subordinada sustantiva, subordinada adjetiva y subordinada adverbial. ¿Listo? Y ahí terminaríamos la parte que corresponde a sintaxis, ¿no? Viendo la oración en sus diversas clasificaciones hasta su complejidad. La siguiente semana, que sería semana 15, 16, más o menos, acabaríamos la parte de sintaxis en la semana 16. Ya en la 17, 18 se trabaja lo que es puntuación, que es ortografía, y la última semana se trabaja conectores textuales, y ahí terminamos. Jóvenes, terminamos, no puede ser, se acabó el ciclo, por Dios. No, todavía faltan 4 semanas más o menos, sí. Ya. A ver, vamos a ver entonces. Empezamos. Cualquier consulta, ya saben, lo escriben ahí en el chat y vamos a ir revisando. O si no, en todo caso, prenden su audio y lo vamos resolviendo en el camino. ¿Listo? Ya está. Si en algún momento no se puede ver, me avisan, por favor, prenden su audio, porque si no, no nos damos cuenta. Ya. Listo. Entonces habíamos dicho, vamos a hacer un esquema aquí muy chiquitito, breve, porque todo lo demás está en sus diapositivas, donde hablábamos de esta suerte de oración en base a sus diversas clasificaciones. Por ejemplo, habíamos dicho según su estructura, ¿no? Que nos hablaba de esta suerte de oración bimembre y esta suerte de oración unimembre. También hablamos de la oración según su complejidad, donde hablamos de la oración compuesta. Vamos a poner acá y la oración simple. Vamos aquí para hacer un esquema más chiquito. Cuando hablamos de la oración compuesta y de la oración simple, y dentro de la oración compuesta hablamos de la compuesta coordinada y de la compuesta subordinada. ¿Ok? Más o menos para tener una idea. ¿Ok? Simple. Acá vamos a poner compuesta. También hablamos de la oración en base a la actitud del hablante. Vamos a poner según la actitud del hablante, donde el hablante es el eje, ¿no? Ya hablamos de oraciones desiderativas, de oraciones dubitativas, de oraciones interrogativas, de oraciones imperativas, de oraciones, vamos a poner acá donde se transmite con objetividad, que serían oraciones declarativas, ¿no? Donde también expresan sus emociones, entonces oraciones exclamativas, ¿no? Principalmente. También hablamos de la oración en base al predicado, entonces sería según el predicado. Bueno, le dicen naturaleza gramatical, vamos a ver aquí, predicado, donde hablamos de esta suerte de predicado nominal que hemos estado viendo la semana pasada y predicado verbal, ¿no? Predicado nominal hace alusión, recordemos siempre, a frase verbal atributiva y el predicado verbal hace alusión a frase verbal de tipo predicativa con verbo predicativo. ¿Listo? ¿Me parece que es así? Sí, más o menos. Entonces, la oración se va a poder clasificar en base a diferentes criterios que son los que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Simplemente para tener en cuenta más o menos qué es lo que vamos a trabajar para poder situarnos. ¿Ya? Dice acá, las oraciones. Está según su complejidad. Uy, Dios mío, hay ejercicio de aplicación ya. Según la naturaleza gramática del predicado. Ya. Según la actitud del hablante. Ujú.
Y la oración compuesta, según su complejidad, tendríamos oración compuesta coordinada y oración compuesta subordinada, que es lo que nos tocaría ver la siguiente semana. Ya. Vamos a empezar por la que unos consideran que son las más sencillas y que suelen ser estas oraciones según la actitud del hablante, ¿no? Habíamos dicho que las oraciones según la actitud del hablante tienen como eje al hablante, ¿no? Entonces, el hablante va a expresar diversas información cargada de diversa intención, ¿no? Así como las funciones del lenguaje, digamos. Entonces el hablante va a emitir enunciados donde el eje es lo que él piensa, lo que él siente, ¿no? Por ejemplo, si el hablante quiere información, ¿no? Emitirá pues una oración interrogativa. Si el hablante tiene una emoción que expresar, tendremos una oración exclamativa o expresiva. Si el hablante tiene dudas manifiestas, entonces empleará oraciones dubitativas, ¿no? Si el hablante tiene anhelos, sueños, deseos, podrá expresarse en oraciones desiderativas, de deseo. Y si el hablante quiere transmitir información objetiva, que puede ser real, ¿no? Que se considera real, entonces tendríamos oraciones declarativas o enunciativas, como le han colocado aquí también. Y si el hablante quiere ordenar algo, entonces serán oraciones imperativas, ¿no? Entonces, esta clase de oración, según la actitud del hablante, sin duda gira en torno al hablante. ¿Listo? Entonces, cuando le digan la oración es según la actitud del hablante, identifique, usted recuerde cuál es el eje, el hablante. ¿Qué pretende expresar? Lo que siente, lo que piensa, ¿no? Plasmado de duda, deseo, de posibilidad, o solamente transmitir información, o dar una orden, ¿no? Entonces, las oraciones según el actitud del hablante tienen al hablante como eje principal. ¿Listo? Ahí está. Vamos a ver cada una de ellas y algunas van a ser mucho más sencillas de identificar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las oraciones imperativas como tal, hay un modo verbal similar a esta clase de oración, que va a estar ahí, en ese tipo de oración, ¿no? Entonces tenemos aquí, si recordamos los modos, ¿no? Ese modo subjuntivo, imperativo, ¿no? Eh, Vamos a poder ver aquí que en la oración imperativa vamos a tener el modo verbal, o sea, el verbo se va a encontrar de modo imperativo. ¿Ya está? Entonces, si usted detecta el verbo en modo imperativo, tiene una oración imperativa, donde busca que el otro reaccione, que el otro responda, que el otro realice una acción, que el otro reflexione. Verbo en modo imperativo, oración imperativa. ¿Listo? Ahora, si hablamos pues de la oración dubitativa o desiderativa, existía un modo verbal que justamente contemplaba duda y contemplaba deseo. Y ahí estábamos frente al modo del verbo subjuntivo, ¿no? Entonces, si yo recuerdo el modo subjuntivo, ahí voy a encontrar dubitativas y desiderativas. Si recuerdo el verbo en modo imperativo, recordaré a las imperativas, ¿no? Y entonces en los otros casos que voy a tener, modo indicativo, ¿sí? Indicativo, donde hay información que puede ser real, de corte objetivo, ¿no? Entonces, si recuerdo un poquito los modos verbales, me van a ayudar mucho aquí. ¿Listo? A ver, vamos a ver entonces. Dice acá, según el propósito, dice acá, según el propósito, ¿no? O la intención comunicativa, las oraciones se van a clasificar de esta manera. Empecemos. Tenemos ahí la oración enunciativa, donde el modo verbal es
indicativo. El Papa disolvió el sodalicio, que es la organización, que es una organización religiosa, ¿no? Entonces acá disolvió. Él disolvió algo. Indicativo. La expresión nos da una información con rasgo de objetividad. Ajá, objetividad. Luego dice el Minedo, él reconoce la labor esencial de los docentes. ¿Listo? Ahora, si nos vamos al opuesto, en una oración enunciativa lo que prima es la objetividad. El opuesto sería el aspecto subjetivo. ¿Y dónde vamos a encontrar ese aspecto subjetivo? Va a ser en la oración. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. No va a ser en la desiderativa, no va a ser en la imperativa, no va a ser en la dubitativa, no va a ser en la interrogativa, sino va a ser en la exclamativa. ¿Sí? Aquí vamos a ver. Uy, que lo que va a primar es el aspecto subjetivo. Si quisiéramos buscar una oposición, digamos, ¿no? ¿Qué dice acá? Por ejemplo, qué lindo te cortaron el cabello. Para mí, qué lindo. ¿Qué pasa si llega, no sé, su sobrino que se iba a cortar la peluquería de la vuelta de su casa, entra por la puerta y lo mira pues el papá, la mamá, la tía, el tío, el hermano, etcétera? Cada uno va a tener una expresión diferente. Cada uno va a tener un valor distinto. ¿Por qué? Porque la belleza es subjetiva. Entonces, mientras que la mamá dice, qué lindo te cortaron el cabello, bebé. De repente el papá dice, ¿qué te han hecho en la cabeza? Y entonces hay una carga subjetiva muy importante. ¿Se da cuenta? Ese qué lindo es qué lindo para el hablante. Uno, porque el hablante dos va a tener otro valor. El hablante 3 puede tener otro valor. Y entonces la carga subjetiva es evidente. ¿Se dan cuenta? Esta expresión aquí, qué lindo, nos da ese valor de subjetividad. ¿Listo? Además que identificamos exclamativa con esta suerte de emoción, impresión, ¿no? Que suele manifestarse justamente con los signos de exclamación. Entonces, cuando yo veo estos signos de exclamación, oración vinculada a esa exclamación, ¿ok? Y esta expresión, qué lindo, termina de cimentar esta clase de oración. ¿Listo? Luego dice acá, directa e indirecta. La directa es por la que tiene signos y la indirecta no lleva signos, pero tiene que haber alguna forma de detectar esa emoción. Y esa forma va a ser a través de los pronombres exclamativos, como aquí, si se dan cuenta que dice que con tilde. Ese que con tilde puede expresar dos cosas, interrogación o exclamación. ¿Se acuerdan cuando vimos tildación? Y la tilde iba en esta suerte de estructuras que, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, etcétera, cuando tenía dos valores, interrogación o exclamación. Entonces, cuando yo veo un qué con tilde, cómo, cuándo, dónde con tilde, tengo que ver qué valor tiene. Si es una pregunta o es una exclamación. ¿Listo? Dice, mira, qué hermosa la ciudad imperial. Entonces, aquí está expresando una emoción. Entonces, es un pronombre exclamativo. Luego dice por acá, es increíble cuánto has cambiado. Es increíble cuánto has cambiado. Enunciado exclamativo, pronombre exclamativo. ¿Listo? Ahí vemos las tildes que nos lo refuerzan con ese qué, con ese cuánto. En ambos casos se expresan esa suerte de emoción, exclamación,
plagado de subjetividad. ¿Listo? Entonces las oraciones enunciativas o declarativas, ¿no? Como también les llama, tiene carga objetiva y las oraciones exclamativas tienen carga subjetiva. ¿Sí? Eso nos puede ayudar a identificarlo, quizá. Otra clase de oración según la actitud del hablante van a ser estas oraciones donde el hablante plantea preguntas, tiene cuestionamientos y vamos a tener la oración interrogativa. De la misma manera que la exclamativa, nos vamos a hablar acerca de interrogativas directas, es decir, con signos de exclamación, con signos de interrogación, con signos directa. Y también hablamos de la oración interrogativa indirecta, que es aquella que no tiene signos de interrogación. Pero tiene que haber alguna forma que nos diga que es una pregunta, ¿cierto? Ya. La oración interrogativa directa es fácil de identificar porque yo veo el signo de interrogación. Yo lo veo. Entonces, definitivamente hay una pregunta. Con eso no vamos a tener mayor inconveniente. Observamos aquí que dice, ¿terminaste la elaboración del ítem? ¿Hablaste sobre el ascenso laboral? ¿No? Frente a otras que dicen, ¿dónde ocurrió el accidente? ¿Cuántos heridos hubo? Si bien es cierto, observamos en ambas los signos de interrogación, lo cual nos ayuda muchísimo y no tenemos mayor inconveniente, ¿listo? En identificar que es una oración de tipo interrogativa, vemos que hay una clasificación total y parcial, ¿ok? La total, si usted recuerda, ¿no? Estas son las que tienen signos, ya. La total, si usted recuerda, esta suerte de oración interrogativa directa, total, es una que vimos en fonología. En fonología llegamos a ver justamente esta oración interrogativa, directa, total, que era la única de todos los enunciados que tenía un tono ascendente. ¿Se da cuenta? Un tono ascendente, donde la respuesta podía ser afirmativa con un sí, podía ser negativa, no. Entonces, la oración interrogativa, directa, total, ¿no? Que es esta de acá, el primer enunciado, estas totales tienen un tono ascendente, donde la respuesta puede ser un sí, puede ser un no. ¿Listo? Las parciales, si yo quisiera tratar de identificar o recordar algo que me ayude a identificar las parciales se les dice parciales ¿por qué? Porque dice que uno conoce parte de la información, pero quiere completar la información. Y entonces se vale de un pronombre interrogativo para completar esa información. Entonces, el pronombre interrogativo va a estar presente cuando hay conocimiento de parte de la información y que busca completar la otra parte, ¿no? Entonces, una oración interrogativa parcial, en una oración interrogativa parcial, usted siempre va a encontrar esto, pronombre interrogativo, como este dónde o como este cuántos, ¿no? Siempre va a encontrar pronombre interrogativo. Entonces, si le viene en el examen, identifica oraciones interrogativas, directas, parciales, o donde hay directas parciales, entonces, parcial, se conoce parte de la información. Quiero completar esa otra parte y necesito tener pronombres interrogativos. ¿Listo? Entonces, si es que por ahí usted se olvida, trata de recordar esa expresión parcial, que me va a remitir inmediatamente a pronombre interrogativo y que funciona para cualquier oración interrogativa. Miren, acá la directa, parcial, pero también tenemos indirecta, parcial. Y es igual. Uno conoce parte de la información y quiere completar la otra parte. Entonces, tanto las directas como indirectas, parciales,
son las que van a presentar pronombre interrogativo. Igual vamos a ver acá, debería haber pronombre. Parcial dice, indagó cuánto costó. Ahí está el pronombre interrogativo. Dime quién compró el collar. Ahí está. Parcial es porque yo conozco parte de la información, pero quiero completarlo. Y utilizo pronombres interrogativos. ¿Ya está? Ahora, ¿qué sucede entre las directas y la indirecta? Las directas, observamos que son aquellas que tienen signos de interrogación. Sí, con eso no hay problema. Las indirectas no tienen signo de interrogación, pero tiene que haber algo que me diga que es una pregunta. Algo. No hay signos, ya, pero tiene que haber algo. En las indirectas, lo que hay es un verbo de información, es decir, un verbo que pide información, es decir, un verbo que introduce una pregunta, que pide información. ¿Cuál es ese verbo? Generalmente va a ser este de acá, el que encabeza, aunque antes podría haber algo más, un vocativo, alguna expresión más, pero digamos que lo que suele suceder es que encabeza. Por ejemplo, acá que dice, dime. Por ejemplo, acá que dice, preguntó. Por ejemplo, acá que dice, indagó. Aquí otra vez dice, dime. Pero también se utiliza, sabes, crees, dime, pregúntale. Y luego lo que viene con este verbo de información, que pide información, lo que viene es la pregunta. Solo que no va a llevar signos. ¿Por qué? Porque es indirecta. ¿Ok? No va a llevar signos porque es indirecta. ¿Por qué no va a llevar signos? Porque hay un verbo de información como dime, sabes, crees, pregunta, que introduce la pregunta. Entonces, mientras que en unas oraciones interrogativas, que son las directas, hay signos de interrogación, en las oraciones interrogativas indirectas no hay signos, pero hay verbo de información que introduce la pregunta. ¿Ok? ¿Por qué indirectas? Porque no se hace la pregunta de manera frontal, ¿no? Es como, no sé, pues, quiero conocer a alguien, ¿no? Entonces yo me acerco y le digo, hola, ¿cuál es tu nombre? Directa, ¿se da cuenta? Signos de interrogación. ¿Cuál es tu nombre? Indirecta sería algo así como, si yo tengo a mi amiga, ¿no? Y le digo, oye, mira, me gusta, ¿no? Entonces, pregúntale, ¿qué? ¿Cuál es su nombre? Ay, ya, está bien. Entonces, yo estoy haciendo una pregunta, pero no de forma frontal, sino a través de un verbo de información. Es muy diferente que yo vaya y diga, ¿cuál es tu nombre? A que yo le diga a mi amiga, pregúntale cuál es su nombre. Entonces, ese pregúntale introduce la pregunta que yo quiero hacer. Por eso le dicen indirecta, porque no es una pregunta que se hace de forma frontal, sino es una pregunta a través de un verbo de información. ¿Listo? Ahora, también hay totales y parciales. Ya sabemos que las parciales llevan pronombre. Listo. Pregúntale dónde vive. Pregúntale cuál es su nombre. Pregúntale si le gusta. Pregúntale en qué trabaja. Pregúntale. Ya. Esas son las parciales. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde? Que encabezan la pregunta. Después del verbo de información. Las totales, ¿no? Estas son diferentes. Las totales, lo que van a tener es la partícula sí, por ejemplo, ¿no? Esta partícula sí, que suele ser una conjunción, ¿no? De tipo completivo. Si has tomado los medicamentos, dime, y no viene un pronombre interrogativo, sino la partícula sí. Dime si mañana vendrá. Dime
Si le preguntaste lo que te dije, dime si tomó sus medicinas. Entonces, este sí va a encabezar la pregunta. ¿Listo? Entonces, hay ciertas características que me van a ayudar a identificar las diversas clases de oraciones interrogativas. Pero es importante tener en cuenta estas cuestiones bastante generales, ¿no? Como la diferencia entre directas, indirectas y como la diferencia entre totales y parciales. ¿Listo? Vamos a ver el chat por ahí, de repente algo se nos sube. No, ya. Seguimos. ¿Qué otras oraciones más? Nos faltan ver algunas, como por ejemplo la desiderativa y la dubitativa. La desiderativa, su nombre lo dice, desiderativa, que expresa qué cosa? Deseo. La desiderativa y la dubitativa que está por acá. Y la dubitativa, que expresa duda. ¿Listo? Deseo, desiderativa, duda, dubitativa. ¿Ya? No hay conflicto con eso. Recordemos que podemos encontrar verbo en modo subjuntivo, porque el subjuntivo tenía este matiz de duda y tenía el matiz de deseo. ¿Ok? Vamos a ver acá. Dice desiderativa. Ojalá, dice por acá, ojalá le renueven el contrato. Yo no sé si va a suceder, pero es lo que quisiera. Ojalá me renueven, ojalá le renueven el contrato. ¿Listo? Esta expresión, ojalá, nos ayuda a manifestar ese deseo. Si hubiese querido duda, no hubiese usado ojalá, sino de repente hubiese usado posiblemente, posiblemente le renueven el contrato. Y ahí hubiese tenido una dubitativa, tal cual. El verbo, en el mismo modo, lo que va a determinar el deseo o la duda sería el acompañamiento. Ojalá, deseo, posiblemente, duda. ¿Ok? Pero bueno, como acá dice ojalá, entonces deseo. ¿Listo? También hay estas expresiones. Me encantaría, desearía, anhelaría, que es un futuro probable. Esta fórmula de futuro probable me va a dar una desiderativa. Me encantaría viajar a China. No sé si lo voy a hacer, pero me encantaría. No tengo la certeza, pero me encantaría. ¿Se dan cuenta? Esa suerte de futuro probable, con probabilidad, no con certeza. Si hubiese certeza, ya no es desiderativa. Tiene que haber esa posibilidad, probabilidad. ¿Ok? Deseo. Yo deseo algo. En esa fórmula de me encantaría, desearía, anhelaría. ¿Qué pasa si yo digo yo deseo? Ahí ya no hay ese futuro probable. Ahí ya no hay esa incerteza. Si yo digo yo deseo comer un arroz con pollo hoy día, ¿hay dudas? No. Pero hay deseos, señorita. ¿Usted desea? Sí, pero las desiderativas nos hablan de esa probabilidad, de esa posibilidad. Si yo digo yo deseo, ahí hay objetividad y ahí hay una enunciación. Entonces hay que tener cuidado con ello. ¿Listo? Recuerden estas dos circunstancias. Verbo en modo subjuntivo y me encantaría, desearía, anhelaría, que es futuro probable. Ahí tenemos desiderativas. ¿Listo? Las dubitativas, que manifiestan duda, dice acá, tal vez, quizá, posiblemente, a lo mejor, son fórmulas que nos van a manifestar deseo, posibilidad. ¿Listo? Tal vez hubiera. ¿Mm? Posiblemente sustente.
Ahí vemos el verbo en modo subjuntivo. ¿Listo? Y una clase más grande que nos está faltando, la imperativa. Y la imperativa, como decíamos, verbo en modo imperativo, que tiene que ver con orden, mandato, ¿listo? Con verbo en modo imperativo. Ayúdame, revisen. Ahí está, verbo en modo imperativo, en modo oración imperativa. ¿Listo? Esto va a ser según la actitud del hablante. Hemos enfatizado un poquito acá porque es, digamos, que la novedad, ¿no? Porque después oraciones según la naturaleza gramatical del predicado, ya hemos visto, ¿no? ¿Cierto? Nominal, verbal, con unos matices que ahora vamos a ver. Y la de complejidad simple compuesta la hemos revisado desde el primero de los tiempos. Ya digamos que esto de aquí es un poquito más la novedad, según la actitud del hablante. ¿Listo? A ver, 2 minutitos para que resolvamos nuestro ejercicio de aplicación brevemente y continuamos con las otras 2 clases de oraciones. ¿Listo? Ya, voy a apagar mi cámara 1 minuto, 2 minutos y lo resolvemos juntos, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya estamos? Ahora vamos a revisarlo juntos, ¿ya? A ver, dice acá, vamos a ver, por ahí de repente han colocado alguna y lo chequeamos. Uy, Dios mío, ahí están todos, no puede ser, a ver.
Iniciativa interrogativa, negativa, imperativa, desiderativa, deductiva, ya, ya. A ver, vamos a revisarlo juntos. Miren, siempre van a haber algunas claves que nos van a ayudar mucho. Eso siempre a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí vemos una clavecita, estos signos. Y eso nos dicen bastante, ¿cierto? Mira ahí, por ejemplo, los signos, estos de acá. Luego, vemos acá otro, el signo de interrogación. Ya con eso ya tenemos otra identificación. Seguimos viendo por acá otro signo de interrogación. O sea, hasta ahí, a grosso modo, ya tenemos 3 oraciones identificadas. Seguimos por acá. Compra. Ahí hay otra clavecita. Compra. Seguimos. Dice acá. Signos de interrogación. Ya está, ya. Otra suerte. ¿Listo? Otra suerte acá. Me gustaría. Esa es otra clavecita. ¿Ya está? Uno más. Tal vez. Ahí hay otra clavecita. Ella toma jugo de naranja todos los días. Ya. Los animales invertebrados no tienen esqueleto. Ya. Listo. ¿Se dan cuenta? Las que no van a tener una clavecita resaltante, ¿qué van a hacer? Declarativas. ¿Se dan cuenta? Declarativa, declarativa. Declarativa, declarativa, ¿cierto? Ujú. No hay un elemento subjetivo, no hay signos, no hay verbo en modo imperativo. Entonces, un enunciado declarativo. ¿Qué rasgo tenía declarativo? Objetividad. Ahí está. Objetividad. Este no será pues una declarativa negativa y la otra será una afirmativa. Y ya está. ¿Mm? No solamente le dicen declarativa, sino también le dicen enunciativa. También. Enunciativa. ¿Ya? Cualquiera de los dos es válido. Enunciativa. Listo. Declarativa o enunciativa. Afirmativa, negativa. Subimos. Tal vez. Si yo leo esta expresión, tal vez, ahí yo ya tengo mi respuesta. Tal vez, ¿qué me está expresando? Duda. Dubitativa. Ya está. Me gustaría. ¿Qué me está expresando? Deseo. Ahí tengo mi desiderativa. ¿Listo? Luego, signos. ¿Qué digo? Interrogativa. Acá, compra. Imperativa. Otra vez, ¿cuáles son las partes? Interrogativa. Otra vez signos, otra interrogativa. Y estas con signos de exclamación, vamos a poner aquí exclamativa. ¿Ya está? Listo. Ahora, si quisiéramos saber dentro de las de interrogación, vemos que las tres tienen signos. Entonces, interrogativa directa, directa, directa. Tres interrogativas directas. La primera dice, ¿encontraste las llaves? Ajá, no hay pronombre, entonces es total. La otra dice, ¿cuáles son las partes de la... Si hay pronombre, parcial. La otra dice, ¿qué te han regalado? Hay pronombre, parcial. ¿Listo? Ya estamos. Entonces, esta segunda y la segunda actitud delante son sencillísimas, pero hay que captar la esencia cuando nos hablan según la actitud del hablante y son de las más fáciles en cuanto a clasificación. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Ajá, muy bien, estamos ahí. A ver, dativa, desiderativa, indirecta, interrogativa directa, directa, directa. Ajá, muy bien, muy bien. Parcial, parcial, total, claro, ya está, ¿cierto? Muy bien. Avancemos un poquito más, ¿ya? Prendo mi cámara para que no se duerma, por favor. Yo sé, esta hora es clave, fundamental. Mediodía, uno tiene hambre, sueño, frío como los pollitos. Yo sé, yo sé. También soy así cuando estoy en clase, jóvenes. También al mediodía me levanto a las 4 de la mañana, cocino, de ahí me voy a estudiar 2 horas al Agustino, llego, me siento, son las 8, pero para mí ya pasaron como 5 horas. Entonces, sí, yo sé. Mediodía, no, yo ya estoy a medianoche, ya por Dios. Sí, yo sé. A ver, ¿qué más vemos por acá?
Teníamos según la actitud del hablante, tenemos aquí, vamos a ver, según la naturaleza gramatical del predicado. Ya, ¿listo? Luego vemos según su complejidad y ahí acabamos. Según la naturaleza gramatical del predicado. Hemos visto a lo largo de las semanas frase verbal atributiva, frase verbal predicativa. Hemos visto la semana pasada predicado. Y entonces esta clase de oración tiene que ver con el predicado. Entonces habrán predicado nominal, que lo sabemos, y predicado verbal. Con el predicado nominal no hay drama porque sabemos que tiene que tener un verbo copulativo, como imagino que está por aquí. A ver. Estuvo, ok, verbo copulativo, ¿listo? Ha de ser perífrasis, donde hay verbo copulativo principal. Ser, y listo. Y tiene que haber un atributo. Distraído, ahí está mi atributo. Ha de ser el regidor del municipio. Ahí está mi atributo. ¿Listo? Oración de predicado nominal es frase verbal atributiva y es verbo copulativo y atributo. ¿Ya está? Lo ponemos acá. Oración de predicado nominal quiere decir frase verbal atributiva y frase verbal atributiva quiere decir verbo copulativo más atributo. ¿Listo? Ahora, las de predicado verbal van a ser todas las demás oraciones. Todas las demás, pero todas las demás. Pero, o sea, y las activas también. Y las pasivas también. Transitiva también. Intransitiva también. Reflexiva también. Pasiva refleja también. Todas las demás que no tengan verbo copulativo y atributo, todas las demás son de predicado verbal. Así de fácil. Si a usted le dan una oración y detecta que no hay verbo copulativo y atributo, entonces, ¿qué va a hacer? De predicado verbal. Listo. Si le piden identificar una de las dos, suficiente. Si no tiene verbo copulativo y atributo, ¿qué es? De predicado verbal. Ahora, dentro de las de predicado verbal hay clases. Va a depender. Si tiene un verbo transitivo, será transitiva. Si tiene un verbo intransitivo, será intransitiva, ¿no? Si no requiere sujeto, será impersonal. Si la acción recae sobre el propio sujeto, será refleja o reflexiva. Si hay dos elementos, dos entes que interactúan entre sí beneficiándose de alguna manera, serán las recíprocas, ¿no? Entonces, toda la suerte de clases de oraciones con verbo predicativo, ¿qué van a hacer? De predicado verbal, ¿ok? Esa gran división tiene que tenerla muy clara, ¿ok? Muy clara. Vamos a ver entonces las diversas clases de predicado verbal con verbo predicativo. ¿Por qué? Si dijimos aquí que las de predicado nominal tienen frase verbal atributiva, entonces las de predicado verbal tienen frase verbal predicativa. Ojo, ¿listo? Predicativo. Y dentro de esas vamos a encontrar diversas clases de oraciones con verbo predicativo. Estas diversas clases de oraciones van a tener verbo predicativo. ¿Ok? Vamos a ver. Dentro de estas oraciones de predicado verbal, vamos a encontrar oraciones transitivas. ¿Qué quiere decir? Aquellas que tienen verbo transitivo. ¿Qué quiere decir verbo transitivo? Aquellas que contemplan o de y posibilidad de oír. Esas son las transitivas. Por ejemplo, acá dice, con un casco certificado debe conducir la motocicleta. ¿Mm? Él debe conducir algo. ¿Qué cosa? La motocicleta. Objeto directo. La motocicleta es el objeto directo. El motorizado
sujeto, entregó algo. ¿Qué entregó? El pedido. Ahí está, ¿no? A tiempo. Entonces tenemos acá nuestro objeto directo. ¿Listo? Ahora, las intransitivas son aquellas, su nombre lo dice, sin tránsito. Las transitivas se dice que son de tránsito, unos verbos de tránsito hacia el complemento. Entonces, tiene que haber un complemento. Los transitivos, los verbos transitivos son de tránsito hacia el complemento. Entonces, tiene que haber complemento. Si no, no es transitivo. Así como el verbo copulativo que tiene que tener atributo, ya. El verbo transitivo es de tránsito y tiene que haber un complemento. O de, básicamente, y posiblemente un OI. Eso va a depender de la naturaleza del verbo, de las características de la oración y del verbo. Pero tiene que haber un complemento obligatorio. El verbo transitivo me pide complemento obligatorio, que se denomina OD o que encontramos posibilidad de OI, que es el objeto indirecto. ¿Listo? Las intransitivas son sin tránsito. Entonces, no necesitan un objeto obligatorio que complete la idea, porque son sin tránsito. Entonces, no necesitan un complemento obligatorio. Pueden tener circunstanciales, predicativos, otro tipo de complementos, pero no obligatorios. ¿Listo? Dice acá, Eugenia trabaja. Es un verbo intransitivo. ¿Puedo añadirle complementos? Sí. Circunstanciales, predicativos. Ella trabaja contenta, predicativo. Ella trabaja en la mañana, circunstancial de tiempo. Ella trabaja en su casa, circunstancial de lugar. Ella trabaja con sus amigos, circunstancial de compañía. Pero el verbo trabaja en sí mismo tiene sentido completo, no necesita de algo que lo complete. Los verbos transitivos más bien sí necesitan de un complemento que les ayude a redondear la idea. Por ejemplo, si yo digo, jóvenes, ayer mi tía compró. Entonces, ya, pero ¿qué compró? Ah, compró un auto para que todos usemos el auto, aprendamos a manejar, vayamos al supermercado, a pasear a la tienda, etcétera. Ah, ya. Pues si yo le digo solamente jóvenes, mi tía compró, la pregunta es, ¿qué compró? Ah, compró un auto. Es como si necesitara de un complemento que me ayude a entender, redondear la idea del verbo, de ese verbo transitivo. Jóvenes, mi prima me dijo, ¿pero qué le dijo? Que mañana no va a trabajar porque es su cumpleaños. Ah, ya. Entonces, hay estos verbos de tránsito que necesitan de un complemento obligatorio que los ayude a redondear la idea. Y los intransitivos, no. Es suficiente. Punto. Si quiero, le añado complemento, pero si no, no pasa nada. No necesita nada de forma obligatoria. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de verbos tenemos? Oraciones reflexivas y oraciones recíprocas. A veces uno suele confundir, ¿ah? Reflexiva, recíproca. A veces piensa que son sinónimos incluso. No. La reflexiva, su nombre lo dice, como reflejo. Esta reflex, también se le dice refleja, oración refleja, sí. Y también se le dice oración reflexiva, ¿no? ¿Por qué refleja? Imagínese un espejo, ¿no? Entonces, lo que usted ve en el espejo, ¿no? Es básicamente lo que se manifiesta como un acto reflejo, ¿no? Si yo me peino, digo, ella, o sea, yo, ¿no? Ella se peina, reflexiva. Ella se maquilla, reflexiva, ¿no? Luis se afeita, reflexiva. Entonces,
el acto reflejo es esa acción que recae sobre el propio sujeto. Esa es una oración refleja o reflexiva. Cuando usted le diga, busque una oración reflexiva, refleja, acuérdese, un espejo, ¿no? Entonces, lo que usted ve que hace es un acto reflejo, un acto que se refleja. Eso es más o menos lo que intentan decir. Ella se peina, se maquilla, se acicala, se perfuma, se baña, etc. Diferente a una oración recíproca. ¿Por qué? ¿Hay diferencia? Claro que sí, son diferentes, son diferentes. ¿Por qué diferente? ¿Por qué? Porque la acción recíproca nos habla de un acto de reciprocidad. No es como que, por ejemplo, usted tiene su enamorado, ¿no? O su enamorada. Entonces agarra y usted le da un besito. ¿Usted qué espera? Que le responda o que le dé otro besito. Pero si no hace nada, no se mueve, usted dice, uy, ¿qué pasó? Uy, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿No? Eso es lo que se suele pensar. Entonces, no hay reciprocidad. Algo ha pasado. Oh, por Dios, alertas, ¿no? Alerta, alerta. Reciprocidad. ¿Qué se busca? Que ambos sujetos se beneficien con la acción verbal. Entonces digo, Pedro le dio un besito a María y María le dio un besito a Pedro. Pedro le dio un besito a María, María le dio un besito a Pedro. Es un acto recíproco. Hay reciprocidad. Pedro abrazó a su hijo. Entonces, su hijo abrazó a Pedro. Ahí hay reciprocidad. Y las oraciones, ¿cómo suelen ser? Pedro y su hijo se abrazaron. Acto recíproco, ¿no? Pedro y María se besaron. Acto recíproco. Las oraciones recíprocas se dice que pueden ser que pueden desdoblarse. Así como digo, Pedro abrazó a su hijo abrazó a Pedro, se pueden desdoblar, porque la oración sería, Pedro y su hijo se abrazaron. Entonces la acción de abrazar la realiza ambos entes del sujeto, Pedro y su hijo. O podría usar un ellos. Ellos se abrazaron. Entonces, él abraza a ella abraza a él, ¿no? Ellos se abrazaron. Acto recíproco. Entonces, hay diferencias, ¿ok? Otra clase de oración más, según esta oración de predicado verbal, vamos a tener a las oraciones activas y pasivas, que vimos, me parece, la semana pasada con sujeto un poquito, ¿no? Acción activa, donde hay un sujeto activo. Oración pasiva, donde hay un sujeto pasivo. ¿Listo? Oración activa, donde el sujeto realiza la acción verbal. Saltar. María salta. María realiza la acción. Oración activa. Compra. María compra una bicicleta. Sujeto realiza la acción. Verbal, comprar. Oración activa. ¿Listo? La oración pasiva es cuando el sujeto es pasivo, no realiza la acción. Entonces yo digo que la acción verbal recae sobre el sujeto. ¿Lo afecta? Sí. El sujeto no hace nada. Yo digo, Luis fue mordido por el perro. Luis no hace nada. Luis está ahí corriendo, paradito, y el perro viene y ¡juap! Lo muerde. Entonces, ¿quién realiza la acción de morder, de atacar? No es Luis, es otro. Es el agente. Entonces, el sujeto pasivo no realiza la acción, sino más bien que realiza la acción verbal. En este caso es el complemento agente. El complemento agente es quien realiza la acción verbal, la cual recae sobre el sujeto pasivo, ¿no? Y hay una suerte de construcción. Por ejemplo, acá que dice el penal, sujeto pasivo, no hace nada, el penal no hace nada, será pateado, ¿no? Perífrasis verbal por alguien, por el jugador, por el arquero. Entonces, el complemento agente es el que realiza justamente esa acción verbal, la cual recae sobre el sujeto pasivo. ¿Ok?
Entonces tenemos oraciones activas, donde el sujeto realiza la acción verbal, y oraciones pasivas, donde el complemento agente realiza la acción del verbo, la acción verbal. ¿Listo? ¿Qué otra clase de oraciones más encontramos? Ya hemos visto hasta acá ahora, miren, transitiva, intransitiva, recíproca. No, perdón, transitiva, reflexiva, recíproca. Intransitiva, activa, pasiva. Tenemos además esta llamada impersonal, ¿no? Que es muy popular, siempre la van a encontrar por ahí. Y si usted analiza, es impersonal, o sea, sin persona gramatical. Señorita, pero yo veo que hay una conjugación del verbo en tercera persona, y dice tercera persona. Sí, la RAE le atribuye una conjugación para tener un verbo flexionado, pero en realidad no hay un sujeto, no hay una persona gramatical que realice la acción del verbo, no hay. Pero la RAE le ha dado una conjugación. Y la conjugación dice acá, tercera persona singular. Entonces, si me piden, busque una oración impersonal, usted recuerde, la RAE le ha dado una conjugación, tercera singular. Si no tiene tercera singular, no es impersonal. Sería una oración, si igual la ponen, agramatical, en contra de las reglas de la RAE. ¿Ok? Sin impersonales, sin persona gramatical. Y la conjugación que le establece la RAE para que sea un verbo flexionado es tercera singular. ¿Listo? Ahora, dice acá, hace. El verbo hacer es un verbo versátil que puede funcionar con persona o sin persona. Eso va a depender del contexto. ¿Ok? Puede funcionar con persona gramatical y puede funcionar sin persona gramatical. Por ejemplo, si yo digo, María hace galletitas, ¿no? Muy ricas. Entonces, ¿hay una persona, hay un sujeto? Sí, María. ¿Y qué hace María? Las prepara, hace. Es un verbo muy general. Lo ideal sería prepara galletitas. Pero nos hemos acostumbrado a utilizar verbos muy generales que reemplazan a muchos otros verbos. Se puede decir María hace galletitas. Las prepara, pero las hace, digo yo. Entonces, hay sujeto. El hace funciona, el verbo hacer funciona con una persona gramatical, sí. Pero también lo voy a encontrar en oraciones impersonales, donde no hay un sujeto. Y ya recuerdo que la conjugación es en tercera singular. ¿Ok? Y recuerdo que no va a haber un sujeto. Si dice, en Lima hace mucho frío, entonces no hay sujeto, no es él hace frío, ella hace frío. No, 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 no hay. Aquí es una oración impersonal. Entonces, atentos con ese verbo. ¿Listo? Tenemos ahí también, es aún temprano. ¿Mm? Hay una intensa neblina. Nevará en la ciudad. Bueno, jamás nevará en la ciudad. Bueno, ya la ola de frío se viene, ¿no? Entonces, de repente ustedes no escuchan, pero acá están vendiendo papaya y entonces están haciendo mucha bulla. Entonces tenemos estas oraciones impersonales donde recuerda que el verbo tiene que estar en tercera persona singular y vamos a tener una oración que no necesita de un sujeto, que no necesita de un sujeto gramatical y funciona perfectamente. Y podemos encontrar el verbo hacer, podemos encontrar el verbo ser, podemos encontrar el verbo haber con ese hay, hubo, habrá. Y podemos encontrar los verbos también de fenómeno de la naturaleza como nevar, garuar, amanecer, relampaguear, etc. ¿Listo? Entonces ahí tenemos oraciones impersonales. Y también vamos a encontrar otra suerte de oraciones impersonales que tiene una estructura bastante peculiar. Por ejemplo, con esta partícula SE que ven aquí, más obviamente el verbo en la conjugación que establece la RAE, tercera persona singular. Y luego puede llevar, pues obviamente, complementos, ¿no? Como objeto. Son
oraciones bastante peculiares que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Yo me acuerdo siempre cuando veía en los carteles de las casas, que ahora ya no veo mucho, pero antiguamente era, se vende chupetes, ¿no? ¿Alguna vez usted ha preguntado, se ha puesto a reflexionar acerca de ese cartel de se vende chupetes? Y dice, ¿quién vende? El señor, la señora, ya, pero ahí no dice el señor vende chupetes. Tampoco dice la señora vende chupetes. No, dice se vende chupete. Pero ¿quién lo vende realmente? ¿Ella se vende chupetes? No. ¿Ellos se vende chupetes? No. No se le puede atribuir un sujeto gramatical. Se asume que alguien realiza la acción de vender, pero esta partícula SE colocada de forma previa a un verbo transitivo nos va a dar la posibilidad de construir una oración impersonal. Entonces yo puedo tener un verbo común y corriente como vender, pero si le coloco la partícula SE y le doy un contexto apropiado, voy a tener una oración impersonal. Se vende chupetes. Se alquila computadoras. Se repara, no sé, televisores. Entonces, esta partícula S más el verbo transitivo nos va a dar probablemente una oración impersonal. Entonces, hay que estar atentos ahí. ¿Listo? Si uno a veces recuerda oración impersonal y solamente piensa en los verbos de fenómeno de la naturaleza como llover, amanecer, relampaguear, etcétera, entonces es un campo muy reducido. Sin duda, hay una oración impersonal con verbos de fenómeno de la naturaleza, pero hay un universo más a contemplar en estas oraciones impersonales. ¿Ok? Y por último, no menos importante, pero sí menos frecuente, ujú, vamos a tener la oración pasiva refleja. No es una oración que usamos mucho, pero sí existe y sí se da. Ahora, cuando dice pasiva, yo podría decir que pasiva porque es 50% pasiva y refleja porque otro 50% refleja. Entonces, no llega a ser una oración pasiva por completo porque no tiene sujeto pasivo, ¿ok? Pero no llega a ser una oración refleja por completo, ¿ok? Porque no tiene, digamos, un sujeto activo del todo, ¿ok? La oración refleja, sí, ella se peina, ella realiza la acción, es una oración activa, ella se peina, pero la refleja no llega a tener un sujeto activo. Por ejemplo, hay una oración que podríamos tener en cuenta. Las flores se marchitan. O podríamos decir, se marchitan las, no apunté acá, las flores. ¿Las dos formas se pueden usar? Sí, las dos. Y entonces, las flores, ¿qué es? ¿Sujeto? Sí, se marchitan las flores. Y acá las flores, ¿qué es? Objeto directo. Pero, las flores dice que cumplen función de sujeto y a la vez cumplen función de objeto directo. En ese sentido, podríamos entender un acto reflejo, que la acción recae sobre el propio sujeto. Entonces, es sujeto y objeto directo a la vez. Pero luego dice acá, se marchitan. Ya, se marchitan. Esta partícula SE es una que a veces nos crea confusión, dificultad. Ya. ¿Y va a estar presente ahí? Sí. Pero yo puedo decir que es una oración impersonal. No. ¿Por qué? Porque hay un sujeto que funciona a la vez como objeto directo. Y además el verbo no está en tercera singular, porque acá hay plural. Marchitan, plural. ¿Se da cuenta? Entonces, no la puedo confundir con una oración impersonal, sencillamente por la conjugación verbal. Uno.
Además, tiene sujeto. 2. Descartado. Confundirlo con oración impersonal, totalmente descartado. ¿La puedo confundir con una oración pasiva? No, porque las flores no hacen nada. El sujeto no hace nada. Podría decir que es como un sujeto pasivo, sí, pero no hay perífrasis, no hay complemento agente. Entonces, el complemento agente sustancial no lo hay, ni siquiera existe. Entonces, no puede ser una oración pasiva. Esta suerte de oraciones pasivas reflejas tienen estas características. El sujeto funciona a la vez como objeto directo y calza muy bien. El verbo se manifiesta en tercera persona plural. ¿Ok? Y entonces tenemos esta expresión, ¿no? Las flores se marchitan las flores. Aquí les han puesto, se vendieron las entradas al concierto. Podríamos haber dicho, las entradas al concierto se vendieron, ¿sí? Se alquilan departamentos, habríamos podido decir, los departamentos se alquilan y funciona como sujeto a la vez como objeto directo. Esa es la característica principal. El verbo está en tercera persona plural. Tenemos la partícula SE también presente en esta clase de oraciones. ¿Listo? No es muy común, pero sí se dan, así es que hay que tenerlas en cuenta. Bien, terminamos entonces estas oraciones según, recordemos, la naturaleza gramatical del predicado, donde hay las de predicado nominal y donde hay toda la otra clasificación de oraciones según la naturaleza gramatical del verbo predicativo. ¿Ok? Ya, vamos a resolver nuestras preguntas, ya, nuestras oraciones, y luego nos faltaría, vamos a ver qué cosas nos faltan, ¿ya? La oración según su complejidad. Y ahí terminamos. Según su complejidad, vamos a ver la oración compuesta coordinada, donde ya hemos visto las conjunciones, entonces va a ser fácil recordarlo. Y listo, ahí terminamos, ¿ya? Entonces, ¿qué hora tenemos ahorita? ¿Hay tiempo? Sí, sí hay tiempo. 2 minutitos para que revisen las oraciones según las clases de oraciones en base a la naturaleza gramatical del predicado. Y luego vemos las oraciones simples compuestas conjuntivas. ¿Ya? 2 minutitos y lo resolvemos juntos, ¿ya?
¿Listo? A ver, vamos a revisarlo juntos, ¿ya? A ver, dice acá, vamos a ver las respuestas, a ver. Ya, reflexión transitiva, recibo, pasivo, ya, a ver, vamos a ver, 12, ok. A ver, vamos a revisarlo juntos, ¿ya? Dice acá, marque la opción donde hay oraciones intransitivas. ¿Listo? Estas intransitivas, como decíamos, eran sin tránsito. O sea, que no necesitan ni o de, mucho menos OI. ¿Listo? Sin tránsito, marquemos los verbos. Núcleos verbales, digo. Estoy viendo, voy a decorar, fue, nadó. Observamos aquí perífrasis, donde sabemos que el verbo principal es el último y es el que clasifica la perífrasis y nos da información semántica. ¿Listo? Voy a decorar igual decorar, semántica. El verbo ver, como tal, es un verbo transitivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo veo algo y eso es el objeto directo. Así es que verbo ver, descartado como intransitivo. Luego dice acá, voy a decorar, decorar. Yo decoro, decorar, decorar algo. También es un verbo transitivo que exige objeto directo, descartado. Luego dice, fue, Cateriano fue al sur. Ese fue es del verbo ir. El verbo ir se considera un verbo irregular por excelencia y también intransitivo. Señorita, pero va a un lado, correcto, va a algún lado, pero es un verbo intransitivo. Pedro se fue. Punto. Puedo decir a dónde, con quién, cómo, cuándo, a qué hora, etcétera. Pero el verbo ir, recordémoslo porque van a venir mucho, es intransitivo. ¿Ok? Y luego acá dice el verbo nadar. El verbo nadar también se va a considerar verbo intransitivo. Pedro nada todo el día. Nada con sus amigos, nada en la piscina, nada. Puede decir en dónde, cómo, cuándo, quién, pero no hay un complemento obligatorio requerido que esté presente si no, no tiene sentido. Sí lo tiene, por eso es que no necesita. Entonces el verbo nadar, recordamos también, intransitivo. ¿Listo? Entonces aquí, cuidado, esto se bajó, ya. Vamos a tener 3 y 4. Y aquí tendríamos C. ¿Listo? Alternativa C, 3 y 4. Intransitivo. Luego tenemos por acá 1, donde nos dicen que coloquemos según la naturaleza gramatical del predicado. Ya. Vamos a ver los verbos. A ver, dice acá. Mirar. Luego dice expresar. Luego dice abrazar. Luego dice acá, los inmigrantes ilegales serán
Dice ahí deportados. Ya. Núcleo verbal serán deportados. Es un francotirador. Ya. Listo, núcleos verbales. Miren, ahí nomás, señalando el núcleo verbal, usted va a identificar muchas veces ya la naturaleza gramatical de la oración. Miren acá, ves. Sujeto. Philip Chu es verbo copulativo, un famoso creador de contenido digital. Complemento, atributo. ¿Qué tenemos acá? Predicado nominal. ¿Listo? Mirar, expresar, abrazar, ser deportado, predicado verbal. ¿Ya está? Ahora, dentro de predicado verbal podríamos clasificar. Ya. El bebé se mira en el espejo a sí mismo. Oración reflexiva. El ganador de la camioneta expresó su emoción, expresó algo. ¿Qué expresó? Su emoción, objeto directo. Oración transitiva. Los tiernos niños se abrazaron unos a otros. Acción recíproca. Oración recíproca. Los inmigrantes ilegales serán deportados por alguien. Complemento agente tácito, pero hay un complemento agente. Oración pasiva. ¿Listo? Entonces, si me piden solamente según el predicado, puedo decir predicado verbal 4, predicado nominal 1. Si quisiera aún más, especifico la clasificación y ya está. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vamos a la última clase de oración, que es la oración según su complejidad. Vamos a ver acá. Según su complejidad, tenemos oraciones simples y compuestas. ¿Ya? Acá está. Y luego tenemos las oraciones compuestas coordinadas. Ahí ya. Vamos a ver entonces la oración simple y compuesta, que sería esta de aquí, este chiquitito de acá, según su complejidad. ¿Listo? Según su complejidad, vamos a tener oraciones, dice acá, simples y oraciones compuestas. ¿Listo? Oración simple es aquella que expresa, recordemos, una sola idea. Y oración compuesta es aquella que va a expresar más de una idea. O sea, puede tener dos, tres, cuatro, etcétera, pero más de una idea. ¿Listo? ¿Cómo es que yo encuentro una idea? Porque la idea se manifiesta a través de verbo, núcleo verbal. Entonces, si tengo una oración compuesta, voy a tener un verbo y otro verbo. Entonces, voy a tener mínimo dos verbos. ¿Listo? Ahora, recordemos que el verbo se puede manifestar de forma simple, con una sola palabra, o se puede manifestar en forma de perífrasis verbal con más de una palabra, ¿cierto? Entonces acá tendremos un lexema y aquí tendremos mínimo, lexema, lexema, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Dice acá, la policía localizó el auto robado en un taller. ¿Se dan cuenta? Hay un solo núcleo verbal, localizó. ¿Listo? Los bingos fueron vendidos. Hay perífrasis, pero perífrasis, recordemos que tiene verbo auxiliar y tiene verbo principal y toda esa perífrasis verbal funciona como una sola estructura. ¿Ok? En la oración compuesta vamos a encontrar dos o más núcleos verbales. Me levanto, un núcleo verbal, levantar. Pero llego tarde, otro núcleo verbal, llegar. Si se dan cuenta, aquí hay una idea y aquí hay otra idea. Entonces, mínimo dos ideas es lo que se manifiesta. ¿Listo? Aquí abajo dice, deseo algo, que ocupes el primer puesto. Deseo una idea, ocupes otra idea. Entonces tenemos acá una idea, deseo, otra idea, ocupes.
Entonces, la diferencia sustancial entre una oración simple y una oración compuesta es que la simple tiene una sola idea, un solo núcleo verbal, mientras que la compuesta manifiesta dos o más núcleos verbales, o más de una idea, etcétera, como lo quieren manifestar. ¿Ok? Pero mínimo dos núcleos verbales. ¿Listo? Bien. Ahora, la oración simple, como vemos que es una sola idea, ¿no? Y puede expresarse a través de un solo lexema o de una perífrasis, es la que quizá nos va a causar algún tipo de complicación. Mientras que la oración compuesta en realidad va a ser un poco más fácil de identificar porque vamos a ver oración compuesta coordinada, veremos la otra semana subordinada y es evidente que hay, así como acá, dos ideas. ¿Listo? Es más que todo evidente. Sin embargo, la oración simple, si es que tiene una sola palabrita, es fenomenal. Pero si tiene una perífrasis, ahí podríamos confundirnos. ¿Ok? Vamos a ver entonces la oración simple y la oración compuesta. Me parece que aquí hay unos ejercicios de aplicación para identificar oración simple compuesta. Miren acá, dice oración bimembre compuesta y oración bimembre simple. ¿Ya? A ver, identifiquemos entonces los verbos. Miren acá. Dice, los núcleos verbales. Con los núcleos verbales identificamos lo que requiere. Entonces, siempre ir al núcleo verbal y ahí podríamos identificar lo que se busca. ¿Ok? Núcleo dice, Alesia, la hija de Carolina, va a cumplir. Núcleo verbal. La maestra, dice acá, está preocupada. Ujú. Está. Y luego dice, han faltado. Abajo, Luciano está asistiendo, núcleo verbal. Luego dice, Georgina y Georgette se matricularon, núcleo verbal. Camila camina 5 cuadras hasta su paradero todos los días. ¿Listo? Núcleos verbales. Como me dice en oración compuesta, yo sé que debo encontrar una idea y otra idea. Dos ideas como mínimo. ¿Ok? En la única oración que veo esa circunstancia es en la alternativa B, que dicho de paso debería ser la respuesta. ¿Ok? Y observo justamente que aquí hay un núcleo verbal que es está y hay otro núcleo verbal que es han faltado. ¿Listo? Cuando están separaditos, así como acá, separaditos los núcleos verbales, es perfecto porque es fácil de identificar la oración compuesta. ¿Listo? Cuando están juntitos es cuando se nos complica un poquito. Como por ejemplo acá vemos dos verbos juntitos. Va a cumplir. Por ejemplo acá está asistiendo. Si vemos como acá camina una sola palabra, automáticamente decimos oración simple. Matricularon una sola palabrita, automáticamente vemos oración simple. ¿Listo? Vemos aquí que están separados los verbos. Facilito, automáticamente decimos oración compuesta. Los temas van a ser frente a las perífrasis o las oraciones compuestas que tengan los verbos juntitos, ¿no? Como por ejemplo, si decimos una oración compuesta, vamos a ponerlo a esta misma altura para recordarlo, ¿no? Si dice, por ejemplo, desea viajar. Entonces yo digo, ¿es perífrasis o no? Debo recordar que el verbo desear jamás es auxiliar, tiene una carga semántica muy fuerte y entonces tenemos acá una idea y acá otra idea, lo que nos lleva a una oración compuesta. ¿Ok? Pero lo mejor sería si nos viene así, dos verbos separaditos. Listo, ya está. En el caso de va a cumplir, es una perífrasis. Va, verbo ir, y cumplir, verbo principal. Perífrasis verbal. Y en el caso de está asistiendo, también encontramos una suerte de perífrasis verbal. Está, sabemos que funciona como auxiliar y al lado de un verboide
sería una perífrasis. Va, el verbo ir, sabemos que funciona como auxiliar y al lado de un verboide cumple función de perífrasis. ¿Listo? Ahora, la oración bimembre simple. Ya. Vamos a ver los núcleos verbales. Siempre subraya esos núcleos verbales y eso le va a ayudar muchísimo para identificar oración simple compuesta. Tienes que ver la nueva serie de Netflix, es espectacular. Tienes que ver un núcleo. Es otro núcleo. ¿Listo? El asunto del cual te hablé, un núcleo. El asunto del cual te hablé fue solucionado. Acá hay otro. Fue solucionado. Hasta acá. Rápidamente. Perdón, todo esto. Fue solucionado. Dos núcleos. Fernando compró y ahora está, dice ahí, refaccionando. Dos núcleos. Amigos, he alquilado un núcleo, la casa de playa para 10 personas. No hay más. Solía desvelarme un núcleo, solía desvelarme para concluir, dice ahí, concluir la revisión de los proyectos. Concluir acá la revisión de los proyectos. Si me piden oración bimembre simple, ya tengo mi respuesta. Entonces, siempre subraye los núcleos verbales. Tienes que ver, perífrasis verbal es forma simple. Hay dos núcleos verbales. Hablé, un núcleo verbal, fue solucionado, otro núcleo verbal. Hay dos núcleos verbales. Compró, un núcleo verbal, está refaccionando, dos núcleos verbales. He alquilado, un solo núcleo verbal en perífrasis. Solía desvelarme, un núcleo verbal en perífrasis. Concluir, otro núcleo verbal. Y la respuesta, sin duda, sería la alternativa D, porque hay una sola idea y es una oración simple. ¿Ok? Entonces, cada vez que le digan oración simple, oración compuesta, subraye los núcleos verbales, vea bien la oración y automáticamente podrá identificar simple, compuesta. ¿Listo? Entonces, la gran diferencia entre una oración simple y compuesta es la cantidad de núcleos verbales. Básicamente eso. ¿Ok? La cantidad de núcleos verbales. Bien, veamos entonces, dentro de la oración compuesta, nos toca ver. Ay, Dios mío, no estaba mi cámara, por eso lo siento. Descuidé, lo siento. Nos toca ver dentro de la oración compuesta, este de acá, vamos a borrar esto para darnos espacio un poquito, ¿ya? Dentro de la oración compuesta habíamos dicho más o menos que tenemos la oración coordinada y la oración subordinada. La oración subordinada se clasifica en tres: sustantiva, adjetiva y adverbial. Y la oración coordinada tiene clasificación en base a sus conectores, que ahora vamos a ver. ¿Listo? Está al final. No sé por qué lo he separado así, pero vamos a ir por ahí. Listo. La coordinada tiene esta suerte de conjunciones. Y tenemos la conjunción copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa y lativa. ¿Listo? Y entonces dentro de las conjunciones vamos a recordar. La copulativa es aquella que va a tener, vamos a ponerle aquí, sí, ¿ya? La copulativa ya está de acá. Y alterna con E, tiene el ni y tiene el que. Estas son las conjunciones que unen cópula, unión. El director ingresó al aula y copulativo, los estudiantes quedaron callados. Ahora, cuando se habla de oración compuesta copulativa, quiere decir que a un lado y al otro de la conjunción tiene que haber verbo.
Porque ya no solamente es una conjunción copulativa, sino estamos hablando de una oración compuesta copulativa. Entonces, la conjunción copulativa, ¿qué cosa va a enlazar? Dos ideas. El director ingresó al aula, ahí hay una idea. Los estudiantes quedaron callados, acá hay otra idea. Entonces, el nexo copulativo, ¿qué es lo que va a unir? Dos ideas. ¿Ok? Si utilizásemos el ni, por ejemplo, sería no come ni duerme. Solo estudia, como ustedes, como yo, ¿no? Entonces, el ni, si se dan cuenta, está enlazando una idea de otra. ¿Listo? El que, si fuese el que, se utiliza en verbos duplicados. Por ejemplo, cuando decimos el bebé llora, que llora todo el día. Entonces, este que enlaza dos ideas. Una es el bebé llora y la otra es llora. Entonces tiene un verbo y otro verbo. Entonces, a cada lado de la conjunción, en este caso copulativa, tiene que haber un verbo. Es decir, a cada lado de la conjunción tiene que haber una idea, tiene que haber una proposición. Entonces, la conjunción enlaza ideas. ¿Ok? Además de las copulativas, tenemos las disyuntivas, que sabemos que está contemplada por este o, que alterna con u, y que ya sabemos que lo que va a enlazar son ideas. Una idea por acá, idea, y otra idea por acá. ¿Y qué cosa es lo que tiene cada idea? Verbo, porque si no, no hay idea. Prepararé, por un lado, iremos, por otro lado. Ya está. Nexo disyuntivo que nos da a elegir. ¿Listo? Cada lado de la conjunción tiene que haber verbo. A cada lado de la conjunción tiene que haber proposición, tiene que haber una idea a cada lado. ¿Listo? Luego tenemos oraciones compuestas adversativas y distribuidas de la misma manera. La conjunción adversativa va a enlazar una idea para un lado y otra idea para el otro. Y cada idea tiene verbo. Le explicaron el tema dos veces, pero no lo entendió. El pero es un nexo adversativo que introduce una aparente contradicción, ¿cierto? Que hay una causa que no se manifiesta de forma expresa, pero que existe. De la misma manera, las distributivas van a ser nexos duplicados, como el bien, bien, ya, ya, sea, unos otros, y a cada lado tiene verbo. Idea por aquí, otra idea por acá. ¿Listo? Entonces cada nexo distributivo encabeza una de las ideas. Bien come, bien duerme. Bien entra, bien sale. Bien comprábamos comida hecha, bien la preparábamos nosotros en casa. ¿Listo? Distribuye ideas. Luego tenemos los nexos explicativos. Ya sabemos el nexo está en medio de cada una de las ideas, ¿no? Idea por aquí, idea por acá. Uno sirve para explicar al otro. Es bibliómano. ¿Cómo le explico? Con otra proposición. Entonces, bibliómano lo explico diciendo que es propenso a la colección de libros. ¿Listo? Explicativo. Con una proposición explico la primera proposición. Ilativo, en medio de, ya sabemos, una idea y otra idea. Edgar solicitó una beca. Esto es decir, está esperando los resultados. Entonces, mientras que uno es la causa, ¿no? El otro viene a ser, si yo digo, Edgar solicitó una beca, entonces la causa es haber solicitado la beca, ¿no? Así que por eso, por ello,
el resultado esté esperando los resultados. ¿Listo? Entonces se dice hilativo porque es algo así, manifiestan como un hilo conductor que enlaza más de una idea, ¿no? En una relación de efecto-causa. O bueno, causa-efecto. ¿Listo? Esa es la vinculación. La vinculación del efecto con su causa. Bien, entonces estas son las oraciones coordinadas conjuntivas que tienen estas conjunciones que ya revisamos hace algunas semanas. Copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa e hilativa. Ahora, dentro de las coordinadas se habla de una suerte de oraciones compuestas coordinadas que dice que no tienen una conjunción, sino más bien se enlazan a través de signos de puntuación. Y esas van a ser las llamadas yuxtapuestas. Entonces, las oraciones compuestas, coordinadas, pueden enlazar las proposiciones no solamente a través de conjunciones como las que acabamos de ver, sino a través de signos de puntuación, que pueden ser los dos puntos, que puede ser el punto y coma, o que puede ser la coma, ¿no? Entonces, enlazamos proposiciones sin nexo, sin conjunción, sino más bien como superponiendo una a otra, así como que la superpongo y en medio coloco un signo de puntuación. ¿Ok? Como acá, por ejemplo, coma, coma. Y estas comas enlazan una idea, otra idea y otra idea más. Entonces acá tenemos tres proposiciones. ¿Se dan cuenta? Él ingresó a casa, coma, sonrió tímidamente, coma, la abrazó con todo su amor. Listo. Cada idea tiene que tener verbo, si no, no es proposición. Y el signo de puntuación equivale a una conjunción. Si yo digo, él regresó a casa, ahí puedo decir, y sonrió tímidamente. Y la abrazó con todo su amor. Pero como no podemos decir entonces colocamos estas comas que enlazan las ideas, que enlazan las proposiciones. ¿Ok? Mañana no iré a trabajar, me siento afiebrada. El valor que le podríamos colocar a ese punto y coma podría ser el de una causa. Mañana no iré a trabajar porque me siento afebrada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese signo de puntuación equivale a un nexo lógico, equivale a una conjunción, solo que opto por el signo de puntuación. Y ahí tenemos una yuxtaposición de proposiciones. ¿Ok? El banco quebró. Los clientes temen por sus depósitos. El banco quebró. Esos dos puntitos equivale a un nexo que podría ser, es decir, ¿no? El banco quebró, es decir, los clientes temen por sus propósitos, ¿no? Entonces tenemos ahí un vínculo de nexo de causa-efecto, por ejemplo. ¿Ok? Bien, entonces hasta ahí tenemos las oraciones compuestas, que serían conjuntivas y yuxtapuestas también. Listo, veamos rápidamente, tenemos un par de minutitos para ver estas oraciones y ahí terminamos. Listo, a ver si ya estamos acabando. Sí, ya estamos acabando. Listo, entonces vamos a ver ahí estas oraciones. Por ejemplo, acá, rápidamente dice, César no canta ni. Ahí está el nexo. Es un nexo copulativo. Me tengo que asegurar que a cada lado haya una idea. Canta, listo. Toca, listo. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Ese es el nombre. El nombre es más largo que la propia oración. ¿Listo? La casa de Ana es grande, la casa de Inés pequeña. Punto y coma que enlaza las ideas. ¿Se dan cuenta? Sería una oración compuesta, coordinada, no conjuntiva, sino más bien yuxtapuesta. ¿Listo?
Luego acá dice, hoy celebra sus 80 años y lo hace agradecido a Dios. Celebra, verbo. Hace, ¿cierto? Verbo. Nexo I, oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. ¿Listo? Luego dice ahí, Sergio compró un departamento. Dos puntos. Pronto contraerá nupcias. Estos dos puntitos se están enlazando una idea, otra idea. Oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. ¿Listo? Uno más. El cantante está enfermo. Sin embargo, es una conjunción adversativa. Enlaza está, verbo, realizará, verbo. Hay dos ideas. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. ¿Listo? El tratamiento no fue eficaz, así que, nexo, así que, enlaza, fue, verbo, buscaremos, verbo, enlaza dos ideas. Y así que es una conjunción hilativa, por lo que sería oración compuesta, coordinada, conjuntiva, hilativa. Uno más, Eduardo presentó su carta de renuncia, pero no la había firmado. Presentó, verbo, había firmado, verbo, idea, idea, oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Y por último dice, bien vas con nosotros a la playa, bien cuidas la casa de nuestra ausencia. Vas, verbo, cuidas, verbo. El bien encabeza una idea y el otro bien encabeza otra idea. Nexo distributivo, por lo cual será oración compuesta, coordinada, conjuntiva, distributiva. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedamos el día de hoy. La próxima semana nos toca ver la oración compuesta subordinada y con eso concluiríamos la parte de sintaxis. Le voy a colocar acá sus claves. Déjenme ver dónde están, dónde están, dónde están, por aquí. Acá. Voy a tomarle una fotito. Lo voy a colocar en su chat y nos quedamos ahí, ¿ya? A ver, déjenme colocarlo aquí en su chat. Y listo. Voy a tomar una fotito acá. Gente por aquí. La gente por aquí. Esto lo arrastro por aquí. Ah, ya. Y tomo una foto para guardar la imagen. Listo. Muy bien, jóvenes. Aquí nos quedamos. ¿Estamos en hora? Sí, ya estamos. 1:29. Así es que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Descansen, hagan sus tareas, sus trabajos. Estamos jueves, ya estamos acabando la semana. ¿Ya? Estamos bien. Un abracito, jóvenes, cuídense mucho. La próxima semana vemos subordinadas. Igual veremos coordinadas, no se preocupen si es que algo no quedó claro, porque en medio de las subordinadas nos van a poner coordinadas. Entonces hay que discriminar entre coordinadas y subordinadas. ¿Ya? Así es que con calma, no hay problema. Un abracito, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.